Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Reencarnado en Frozen con un sistema mágico. Parte 17. Capítulo 234. Al observó al pequeño zorro demoníaco. En ese momento, solo quería hacerle una pregunta. Señorita, ¿sigue vigente la oferta que me hizo antes de entregarse a mí como muestra de gratitud? La sensación de levitación que sentía ahora era verdaderamente seductora para un hombre. Al no le había prestado mucha atención antes, pero ahora, observándola con detenimiento, qué cosa tan terrible. Tos. Val tosió, fingiendo indiferencia, pero su mirada no vaciló. Bueno, primero ponte la ropa. Al señaló la prenda sobre la cama. Sí. Uy asintió tímidamente y caminó en silencio hasta el borde de la cama. Recogió su ropa y miró a Al. Tos, puedes tirarlo, no hace falta que te cambies. Mañana le pediré a alguien que te compre ropa nueva. Aunque la audacia de Al era un poco excesiva, no podía seguir así, necesitaba acabar con esa incómoda situación de inmediato. Uy asintió y se cubrió completamente con su ropa. Luego se sentó en la cama, fijando la mirada en Al. El encanto de un zorro demoníaco siempre había sido tan aterrador. Al usó en silencio un poco de magia de hielo para calmarse. Si estás cansado, descansa primero. Mañana hablaremos de lo que sea, dijo Al con suavidad. Así que, tras ver a Uy quedarse dormido, Al se sentó con las piernas cruzadas en su silla y comenzó a practicar en silencio la técnica mental del resorte mágico. Habiendo alcanzado el siguiente nivel, necesitaba sentir plenamente la energía espiritual del cielo y la tierra. Llegó la mañana de nuevo, y la luz del sol iluminó la habitación. Dentro, la joven dormía profundamente, aparentemente teniendo un hermoso sueño. Su expresión era dulce, y la comisura de sus labios, bueno, tenía un poco de saliva. En la silla estaba sentado el joven de cabello plateado. Su perfil iluminado por el sol parecía tener un brillo encantador propio. Lentamente, el joven abrió los ojos. No estaba mal, el resultado de toda una noche de práctica era que, al menos, la energía espiritual ya no lo rechazaba, y su reino se había estabilizado. Era la primera vez que había cultivado toda la noche, y en lugar de somnolencia o cansancio, se sentía vigorizado. Al se estiró cómodamente y entonces recordó algo. Miró la cama y no pudo evitar reírse suavemente. Esa forma de dormir era comparable a la de Anna. Viendo todo lo que había pasado el día anterior, Al decidió dejarla dormir un poco más. Fue a la puerta y llamó al posadero. Señor, ¿cuál es su pedido? Era el mismo camarero de ayer, con una sonrisa, era un cliente muy generoso. No sabía lo que había pasado anoche, con todo ese alboroto en la habitación y la mujer llorando, este caballero sí que sabía divertirse. Tráeme el desayuno. Además, aquí tienes algo de plata para que me compres ropa. Da igual si es para hombre o mujer, trae 5 conjuntos de cada uno, hechos con las mejores telas. Si lo haces bien, no te defraudaré. Al le dio la plata y le dio instrucciones. Sí, el pequeño se encargará enseguida. El sirviente tomó la plata y se marchó inmediatamente. Al regresó a su habitación y, pensando que no tenía nada que hacer, decidió continuar con su cultivo. Poco después, la pequeña zorrita en la cama abrió los ojos con pereza. Se tocó la comisura de los labios y se la limpió rápidamente. Al ver a Al sentado en la silla, sintió alivio. Miró la ropa que llevaba puesta y, recordando lo sucedido el día anterior, una leve sonrisa asomó en sus labios. Pero, por alguna razón, aún sentía la cabeza pesada, como si algo le inundara el cerebro. Toc. Señor, compré lo que pidió. El sirviente llamó a la puerta. Al interrumpió su labor de cultivo y se dirigió directamente a la entrada. Pronto entró con 2 bandejas, una con el desayuno y la otra con ropa cuidadosamente doblada. Bueno, ya estás despierto. Al, entrando con las cosas, notó que Uy ya se había levantado y estaba sentado en la cama mirándolo. Sí, bueno, ¿a qué hora te despertaste? Uy habló con torpeza, después de todo, su forma de dormir hace apenas un rato. No fue hace tanto tiempo, y no vi cómo dormiste, respondió Al con naturalidad. Ah, ya veo. Esta respuesta tan obvia de alguien que intentaba ocultar algo hizo que Uy se sonrojara al instante. Me despreciará, pensó Uy, mirando a Al, que estaba examinando la ropa. Vamos, pruébate este conjunto primero. Al escogió una prenda que le quedaba muy bien. Tenía que admitir que el dependiente sabía cómo complacer, la propina no fue en vano. El acabado de la prenda era aceptable. Sí. Sin tiempo para decir nada, Uy agarró su ropa y corrió a la habitación para cambiarse. Al se quedó afuera comiendo gachas y palitos de masa frita mientras esperaba a que Uy saliera. Se quedó un poco aturdido por un momento antes de continuar con su desayuno. Sin duda, el dicho de que la ropa hace al hombre era cierto. Aunque el rostro de Uy aún estaba algo sucio, en cuanto se vistió, su semblante cambió de inmediato. Parecía una joven de familia adinerada. ¿Cómo resultó? Preguntó Uy con nerviosismo. Te queda muy bien. Parece que este conjunto ha cobrado vida en ti, solo que tu cara tiene un poco de polvo de más. Ah, ¿en serio? Entonces iré a lavarme. Al oír esto, Uy quiso abrir la puerta inmediatamente para ir a lavarse. Ah, claro. Recuerda esconder tu cola. Al oír el recordatorio de Al, Uy se detuvo de repente en la puerta, hizo todo lo posible por cubrir su cola con su ropa y luego salió corriendo. Capítulo 235. ¿Qué te pasa? ¿Te preocupa algo? Preguntó a la Uy, que estaba a su lado, con curiosidad. Desde que regresó de ducharse, se la veía apática y en silencio durante la comida. ¿Qué le pasaba? El corazón de una mujer es como una aguja en el fondo del mar. Señor, soy un demonio, tal vez no sea apropiado seguirle, puesto que usted pertenece a la raza humana. Uy miró a Al y habló con seriedad. Jaja, ¿qué es todo eso? Ya te dije que no soy un héroe justiciero, estoy acostumbrado a la libertad y no sigo esas reglas de honor del mundo marcial. ¿Y qué si eres un demonio? ¿Quién dijo que los demonios y los humanos no pueden coexistir pacíficamente? Al sonrió. ¿Así que la niña actuaba así por lo que había dicho antes sobre la cola? ¿De verdad? No me estás engañando, ¿verdad? Los ojos del pequeño zorro brillaron y la sombra en su rostro disminuyó considerablemente. Miren quién es otra vez.
¿Es que ya no podemos confiar más entre humanos y demonios? Solo tú dirías algo así. En el mundo exterior, ese tipo de confianza no existe, se quejó Ui, pero su tono sonaba alegre. Eso no es nada. Ya he tenido que lidiar con demonios antes, dijo Al. Bueno, los monstruos del Hotel Transilvania podrían considerarse un tipo diferente de demonio. Jamás imaginé que tu pasado fuera tan maravilloso. La tristeza en el rostro de Ui casi desapareció por completo, y recuperó su semblante alegre. Ah, sí, ¿sientes alguna molestia en el cuerpo? Sobre todo en la cabeza, ¿notas algo raro?, preguntó Al, recordando algo. Lo que había hecho ayer sin duda traería grandes beneficios al pequeño zorro, incluyendo un aumento significativo en su cultivo. Ahora que lo mencionas, sí que siento la cabeza un poco pesada. El pequeño zorro negó con la cabeza. ¿Pesada? Espera un momento. Al ver su estado de confusión, extendió un dedo y tocó el punto entre sus cejas. Una luz azul brilló brevemente. Ui cerró los ojos, sentada en la silla, sus manos formando una especie de sello mágico. Al sintió toda la energía espiritual a su alrededor fluyendo hacia ella. Resultó que aún no se había activado. Al negó con la cabeza, preguntándose por qué no parecía haber cambiado en absoluto, era porque aún no había recibido la información. Dado que la pequeña zorra estaba cultivando, Al decidió protegerla. No se sabía si había cultivadores del reino divino cerca. Este movimiento de energía espiritual podría notarse fácilmente. Pasó el tiempo hasta el mediodía, cuando le ordenó al asistente que preparara comida y bebida y regresó. Ui volvió a abrir los ojos. No sabía si era su imaginación, pero Al sintió que su mirada ya no tenía esa timidez y vacilación de antes. Ahora solo había confianza y audacia. Después de cultivar, había cambiado su personalidad. Al ver que Al la observaba, Ui esbozó una sonrisa seductora. Ui solía ser muy tímida, pero ahora la admiración y el amor en sus ojos eran casi desbordantes. Ui, ¿qué es esto? ¿Sigues siendo tú? ¿Qué pasó hace un momento? Al agitó la mano frente a ella, preguntando con incertidumbre. Y el caballero puede llamarme Ier, no hay necesidad de tanta formalidad. Sigo siendo la Ier del caballero, pero de repente tuve una sensación. Una vez fui joven, una vez fui arrogante, una vez fui frívola, y solo ahora he encontrado al caballero, lo cual es mi buena fortuna. Ui habló mientras lanzaba miradas seductoras a Al, guiñándole un ojo de vez en cuando. Qué cosa tan terrible, una mujer zorro. Al siempre había sido la que provocaba a los demás, pero no esperaba que algún día los papeles se invirtieran. Sin embargo, esa frase le resultaba extrañamente familiar. Ier, vuelve a ser como antes. Al, que iba a llamarla Ui, cambió el nombre bajo la mirada penetrante de ella. ¿Al caballero no le gusta mi actitud actual? Ui dejó de guiñar el ojo y dejó de lado su aire seductor, sentándose como una buena chica, tal como lo había hecho al principio. De esta forma funciona para el día a día. No estoy muy acostumbrado a la otra. Aunque, en realidad, me gusta bastante. Al ver que Al no parecía del todo sincero, Ui esbozó una sonrisa radiante. De acuerdo, Ier obedecerá las órdenes del caballero. Bueno, cuéntame qué pasó hace poco, cómo cambiaste tan de repente. Todo gracias a usted, caballero. Ayer, utilizando el espejo que captura el alma de la vieja bruja y un tesoro mágico, logró separar sus recuerdos de técnicas, experiencias de cultivo y lecciones de vida, e integrarlos en mí. Lo que Ier posee ahora son las experiencias y los recuerdos de aquella mujer milenaria, lo que, naturalmente, provocó algunos cambios menores en mí, dijo Ui. ¿10.000 años de vida y experiencias? ¿Pequeños cambios? La comisura de los labios de Al tembló. Se conectó activamente con el elfo del sistema. Mumu, dime la verdad, ¿es Ui una hija legítima del sistema? ¿Por qué siento que la diferencia entre nosotros es tan grande? Momo respondió en silencio. El maestro estaba dándole vueltas al asunto. Capítulo 236. Tras quejarse un poco del sistema, Al le preguntó a Ui con curiosidad. Entonces, Ier, ¿qué clase de demonio era esa vieja bruja que quería hacerte daño? ¿Cómo es que tenía 10.000 años de experiencia? ¿Tenía un nivel de cultivo muy alto? No, es que su cuerpo poseía el 10º nivel del reino divino. Pero lo principal era que, combinado con el espejo que capturaba almas y la técnica mental única que practicaba, podía poseer cuerpos. Por eso podía vivir tanto tiempo, explicó Ui. Al lo entendió. En el 10º nivel del reino divino, vivir 1000 años en este mundo no era problema, sin mencionar que la esperanza de vida de los demonios es naturalmente mayor que la de los humanos. ¿Así que ahora todas sus técnicas y experiencias están en tu mente? Sí, señor. Solo era una pequeña zorra cultivando durante 500 años, en el 5º nivel del reino divino, con la energía que me inyectó ese día, ascender al 6º nivel en los próximos años no debería ser un problema. Ui guiñó un ojo, lanzando inconscientemente otra carga seductora a Al. Por suerte, Al ya estaba alerta y aceptó el gesto con naturalidad. Pero internamente, gritó frenéticamente, Mumu, no me engañes más, esta Ui es sin duda una hija legítima del sistema. Mumu respondió que el maestro estaba sobrepensando. Sin embargo, para ascender del 5º al 6º nivel del reino divino, un maestro humano tardaría décadas, y un demonio casi 100 años. Y esa niña hablaba de ello con tanta naturalidad. Esto dejó a Al, que acababa de entrar en el primer nivel, un poco avergonzado. En efecto, las comparaciones pueden ser crueles. Tos. Para cambiar rápidamente de tema, Al desvió la mirada. Por cierto, ¿dónde vivías antes? No es conveniente quedarnos aquí en la ciudad. Deberíamos encontrar un nuevo lugar donde alojarnos cuanto antes. Estamos en las afueras de la ciudad de Jongzhou, qué casualidad. Cuando seguía a esa vieja bruja, vivíamos en las afueras. Ahora que está muerta, todo me pertenece. Ui golpeó la mesa con su mano, hablando con autoridad. Genial, entonces vámonos del pueblo cuando oscurezca. Por la tarde compraremos lo necesario para el día a día. Como ordene el caballero. El tiempo pasó volando y cayó la noche. No había vigilantes nocturnos que gritaran advertencias sobre la sequía o el peligro de incendios. Así que Al siguió a Ui, las dos caminaron hombro con hombro, disfrutando de la luz de la luna, alejándose rápidamente de la ciudad. Después de un rato y tras cruzar algunos bosques, Al finalmente divisó una luz al frente. Parecía que habían llegado. Ui se detuvo delante. ¿Por qué iba Ui delante?
Bueno, la diferencia de fuerza era enorme. Si no fuera por él, el peso muerto, habría llegado hace mucho tiempo. Por supuesto, Al no lo admitiría. Ella era la guía, tenía que ir delante, ¿no? En cuanto a la distancia recorrida, no importaba. Llegó junto a y también se detuvo. Vio que la miraba con una mirada tierna. Tenía sentido, según ella. Este era el lugar donde había vivido durante 500 años. Seguramente había sentimientos profundos. Al siguió su mirada hacia adelante. Y entonces, se quedó sin palabras. Lo que brillaba intensamente al frente era una imponente estructura, una mezcla de alta torre y posada. Pero lo más importante no era el edificio, sino el letrero sobre la entrada. En él estaban escritos 3 grandes caracteres: pabellón de piedras preciosas. ¿No era ese el lugar de la película original donde Xiao Bai llevó el arma mágica para que la modificaran? Tenía la fuerte sensación de que allí vivía un personaje muy atractivo, la dueña del pabellón, una zorra milenaria. Oye, un momento. Al recordó algo de repente y miró a que estaba a su lado y le sonreía. La anterior dueña de ese lugar era esa zorra de aura oscura. Ahora que había muerto, el lugar pertenecía a En otras palabras, era la dueña del pabellón de las gemas, la zorra milenaria. Bueno. ¿Crees que tu fuerza futura podrá compararse con la de algún gran demonio? Veamos. Espero alcanzar el nivel de un demonio milenario en los próximos años. Pensó seriamente antes de responder. ¿Sucedió algo, señor? ¿Hay algún problema?, preguntó confundida. Desafortunadamente, Al ni siquiera la escuchó, estaba de nuevo absorto en el sistema. Porque, en ese momento, Din. Felicitaciones al anfitrión por completar una misión oculta. Capítulo 237. Din. Enhorabuena al anfitrión por completar la misión oculta, rescatar a la chica de la carrera del zorro y convertirla en la dueña del taller Baoqing. Recompensas, ojos de rayos X y tanque de forja mágica. Al se concentró y revisó rápidamente las recompensas. Primero, el tanque de la forja mágica. Tanque de forja mágica, ya vinculado a su anfitrión, contiene un océano de poder mágico capaz de forjar diversos tipos de artefactos mágicos. Puede absorber energía espiritual del cielo y de la tierra para reabastecerse. A continuación, los ojos de rayos X. Este es un objeto que muchos caballeros desearían. Al sintió un ligero calor en los ojos y activó rápidamente la primera fase de la habilidad. En total, hay 2 fases. La primera permite ver a través de la ropa, y la segunda permite atravesar paredes o ver directamente la estructura interna del cuerpo humano. Bueno, a Al no le interesaban los órganos ni nada por el estilo. Su atención se centraba en la primera etapa, en ver a través de la ropa. No voy a fingir más, voy a ser honesto, deseaba su cuerpo. Mientras ponía a prueba su habilidad, por casualidad, lo llamó, y él instintivamente miró en su dirección. Tos, no mires donde no debes, no mires donde no debes. Aunque lo recitaba mentalmente, los ojos de Al no se apartaban del cuerpo de Vaya, no me imaginaba que estuviera tan bien dotada. Joven amo. ¿Sucedió algo? Se sintió un poco incómoda al ser observada. Por alguna razón, se sintió como si estuviera desnuda frente a él. Nada. Al desactivó discretamente sus ojos de rayos X, se tranquilizó un poco y respondió con una sonrisa. ¿Qué te habría pasado si no te hubiera salvado ese día? Al preguntó de repente. ¿Qué habría pasado?, murmuró para sí misma, y su mirada, que antes había pasado de la tristeza a la alegría, se dirigió a Al. Si el joven amo no hubiera salvado a esta sirvienta aquel día, mi alma y mi cuerpo probablemente habrían sido poseídos por mi abuela, y ella seguiría aquí como dueña del taller Baoqing. ¿Cómo podría ella desatar todo su poder sobre ti, dada la enorme diferencia en las habilidades de cultivo? En ese sentido, mi abuela pudo dirigir el taller Baoqing porque era una maestra forjadora, así que tenía sus propios métodos. Ya había preparado una máscara de zorro que, tras ser cuidada por ella, serviría como receptáculo para la transferencia y conexión con el cuerpo. Esto mantendría la estabilidad durante 100 años. Después de los cuales la máscara ya no sería necesaria. ¿Una máscara de zorro? Al se sorprendió. Así que ese era el secreto. Recuerda destruirla después. No se preocupe, joven amo, yo lo haré. Ahora, entremos, este sirviente nos guiará. Dicho esto, caminó hacia adelante, contoneando su pequeña y sensual cintura. Al no tenía intención de volver a usar sus ojos de rayos X para fisgonear, pues recordaba un detalle. Si no hubiera venido a este mundo, según la trama original, la dueña del taller Baoqing en aquel entonces habría sido esa abuela que vivió casi 10.000 años usando técnicas de posesión prohibidas. Recordando la apariencia de esa anciana. Dios mío, era terriblemente fea. ¿Cómo podía un zorro demoníaco ser tan feo? No sé cómo describirlo. ¿Qué opinas de las figuras grotescas? Para Al, ese zorro de humo negro era al menos 10 veces más feo. Era un terror absoluto. ¿Puedes imaginar que el alma de una joven doncella perteneciera a una vieja bruja? Recordó que, en su vida anterior, alguien en un foro había comentado que pasaría toda la noche haciendo trabajo manual para esta maestra del taller, y otros incluso competían orgullosamente por ello. Al sintió un escalofrío involuntario. El deseo es vacío y el vacío es deseo. Es mejor que no sepas la verdad. Al aceleró el paso para alcanzar a Aquello pertenecía a la película original. El de ahora no era ese zorro repugnante con humo negro. Al mismo tiempo, se sintió afortunado de haberse entrometido donde no le correspondía. Al ver la espalda de sonrió aliviado. Joven amo, ¿qué le parece? Este lugar para los sirvientes es agradable, ¿verdad? No llevó a Al directamente al taller, sino a un edificio de 2 pisos en la parte trasera. Muy bien, asintió Al. Aunque no se comparaba con su castillo, era 100 veces mejor que una pequeña posada. Jejeje, joven amo, espere un momento, esta sirvienta regresa enseguida. Se dirigió a la pequeña torre, subió al segundo piso y comenzó a trastear con algo. Unos 10 minutos después, regresó junto a Al. Joven amo, por favor. Todo está listo. Hizo un gesto y Al la siguió hasta el segundo piso. Había 2 habitaciones, una grande y otra pequeña. Ella lo condujo a la más pequeña. Al entrar, un suave aroma inundó el ambiente. Solo puedo pedirle al joven amo que acepte quedarse en esta habitación de servicio por el momento, porque la otra, no he tenido tiempo de ordenarla.
No hay problema, tener un lugar donde alojarse es suficiente. De repente, Al vio lo que parecía ser un trozo de tela debajo de la cama. Curioso, activó sus ojos de rayos X, un corsé rosa. Al notar la mirada de Al, Uy también bajó la vista desde debajo de la cama. ¡Ah! Exclamó y corrió a taparle los ojos a Al. Tardó 10 minutos en arreglarlo. ¿Cómo pudo olvidar una pieza? Jejeje. No sabía que Al tenía visión de rayos X, taparle los ojos era inútil. Por un momento, la situación fue bastante graciosa. Capítulo 238. Joven amo, es hora de desayunar. Uy entró y llamó a Al, que estaba sentado en la cama meditando. Al abrió lentamente los ojos, respiró hondo y liberó suavemente su energía espiritual fluctuante. Joven amo, ¿has subido de nivel otra vez? La voz sorprendida de Uy resonó mientras miraba al apuesto hombre en la cama, con un toque de envidia en su tono. Hace 3 años, heredó 10.000 años de experiencia, y apenas el año pasado logró alcanzar la 6ª etapa del reino divino, logrando una forma humana perfecta. Pensó que podría proteger al joven maestro de ahora en adelante, pero en estos 3 años, el cultivo de Al se disparó. En 3 años, había superado 6 etapas. Esa presión de hace un momento le estaba abrumando claramente, señal de la 7ª etapa del reino divino. Al vio su mirada triste y se sintió muy complacido. ¿Qué ocurre? Hace tan solo unos días estabas tan orgulloso, pensando que necesitaba tu protección. ¿Por qué esa cara tan larga ahora? Al sonrió. Lo que pasa es que el joven amo es un monstruo. Esta sirvienta pasó por tantas dificultades para conseguir una gran oportunidad y le tomó 2 años llegar a la 6ª etapa. Mientras que el joven amo llegó a la 7ª en 3 años. De verdad. Al escuchar el melancólico desahogo de Uy, Al también reflexionó. 3 años atrás era un principiante. ¿Quién hubiera imaginado que la técnica que le brindaba el sistema sería tan poderosa? En esos 3 años, había logrado la conversión mutua entre poder mágico y energía espiritual. Podía convertir todo el poder mágico en energía espiritual en su dantián de una sola vez, o transformar la energía espiritual en poder mágico para usarlo. Su cultivo, sin darse cuenta, ya había alcanzado la 7ª etapa del reino sobrenatural. Ahora él comprendía claramente el desarrollo de su poder mágico y ansiaba la siguiente etapa de su cuerpo mágico. Desafortunadamente, aún le faltaban recursos, ya pensaría en ello más adelante. Vale. Como mucho, te protegeré de ahora en adelante. ¿Y en serio? Entonces trato hecho. Antes de que Al pudiera echarse atrás, Uy selló rápidamente el acuerdo. Ja. Al rió. Uy le dirigió una mirada encantadora, con la belleza de un zorro. Por suerte, después de 3 años ya era algo inmune. A cambio, activó la primera fase de sus ojos de rayos X. Vaya, qué espectáculo tan delicioso. Por cierto, joven amo, tengo noticias sobre el asunto que me pidió que investigara, dijo Uy de repente. Ah, sí. Cuéntame. Al se puso serio. El emperador Tang, en su afán por alcanzar la inmortalidad, designó a un maestro nacional para refinar el elixir de la vida eterna. Tan pronto como asumió el cargo, el maestro nacional ordenó la captura de serpientes. Ahora, muchos plebeyos se ganan la vida cazando serpientes para intercambiarlas por dinero. Recientemente, varias serpientes demoníacas llegaron al taller Baoqing para intercambiarlas por artefactos mágicos. Parece que los héroes ya no pueden soportarlo más. Esta información provino precisamente de esas serpientes. Uy habló de forma algo vaga mientras masticaba los palillos. ¿Maestro nacional? ¿Casa de serpientes? Reflexionó Al. Mumu, ¿puedes decirnos cuándo empieza la trama? Al preguntó con resignación. Durante los últimos 3 años, cada vez que le preguntaba a Mumu, ella no respondía, solo decía que aún era demasiado pronto. Pero ahora que el maestro nacional había aparecido, la trama debía estar cerca, ¿no? Maestro, el cronograma de La leyenda de la serpiente blanca, el despertar, comenzará en 2 años. ¿Dentro de 2 años? Por fin, una respuesta precisa. Por lo tanto, debía empezar a prepararse. ¿De verdad se ha decidido el joven maestro? Una semana después, Uy fue a la habitación de Ali, al verlo meditando, habló con reticencia. Sí, necesito arreglar algunas cosas. ¿No puedes tomar hier? ¿No te lo dije ya? Tu presencia aquí me será de gran utilidad en el futuro. Debes proteger bien ese tanque forjado del taller de Baoqing, ¿entendido? Además, si alguna vez tengo enemigos poderosos, puedo refugiarme aquí. Al sonrió levemente. Bueno, de acuerdo. ¿Cuánto tiempo estará ausente el joven amo? Este sirviente lo esperará aquí. ¿Cuánto tiempo? Quizás 1 o 2 años. Te lo entiendo. Entonces me quedaré aquí esperando tu regreso. Sí. Al asintió. Mientras descendía, vio a Uy con ropa holgada. Ese conjunto verde y rojo se lo había comprado Al durante un viaje hacía 1 año para celebrar su ascenso a la 6ª etapa. Aunque ella había elegido el diseño, el mismo de la película, fue Al quien lo pagó. Por eso, parecía gustarle aún más. Sin embargo, solo se mostraba tan relajada delante de Al, sin importarle exhibir sus atributos. La ropa holgada y la costumbre de usarla constantemente delante de Al eran un espectáculo para él. Por otro lado, al hacer negocios en el taller Baoqing, se mostraba muy formal y vestía de forma conservadora, reprimiendo su encanto. Al negó con la cabeza con una sonrisa amarga. ¿Acaso no era esta una deuda sentimental contraída desde el principio? Mirando a la reticente belleza que tenía delante, Al le acarició la cabeza. Uy, impulsivamente, abrazó a Al. Recordemos que eran tiempos antiguos, y por muy liberales que fueran las mujeres, comprendían la distinción entre géneros y valoraban enormemente la castidad. Incluso una zorra demoníaca solo ama a una persona en toda su vida. Esto demostró los sentimientos de Uy por Al. Ella susurró. El joven amo tiene que regresar. Sí. Al selló la promesa. Finalmente, se marchó. Dejó a un gigante de hielo vigilando la casa y protegiendo a Uy. Mientras él estuviera vivo, nada grave ocurriría allí. Capítulo 239. ¿Así que Al ha vuelto? Sí, tía Wang. Hola Al, no está mal, oí que saliste otra vez con los chicos a cazar serpientes.
Al caminaba por los caminos rurales, saludando a los aldeanos. Este lugar se llamaba Aldea de la Casa de Serpientes, y llevaba allí casi medio año. Hacía casi un año que se había despedido de la pequeña zorra. ¿Quién iba a imaginar que, aunque esta aldea pertenecía a la región de Yongzhou, estaba tan alejada y aislada? Pasó meses preguntando hasta que, en una taberna, encontró a dos hombres hablando de la cosecha de serpientes de la aldea. Intrigado, se acercó y, con la ayuda de unas monedas, consiguió la ubicación exacta. Tardó una semana en llegar. Tras vivir allí durante 6 meses, conoció al joven Susuan. Era peculiar, aunque físicamente frágil, dominaba la literatura, la medicina y las estrategias de batalla, logrando salvar a Pequeña Blanca en la película original usando únicamente su cuerpo mortal. Pero, admiró la puerta del pueblo, que estaba a punto de cerrarse. Esto era para impedir la entrada de monstruos por la noche. Una alta empalizada de madera protegía a los aldeanos, ya que apenas había cultivadores entre ellos, solo 4 o 5 hombres fuertes con niveles de cultivo en la tercera o cuarta etapa del reino físico. Para enfrentarse a los demonios, ni siquiera serían útiles, solo servían para enseñar al pueblo a cazar serpientes. Era el crepúsculo. Algunos hombres tiraban de las cuerdas para cerrar la puerta. Cuando llegó el momento, no importaba si alguien seguía afuera, la puerta estaba cerrada. No se podía arriesgar la vida de toda la aldea por la de una sola persona. De hecho, en los 6 meses que él llevaba allí, ya se habían producido 2 invasiones demoníacas, pero él se percató y envió a Philip y 50 soldados del inframundo para resolverlo todo sin alarmar a los aldeanos. Estos demonios eran de considerable poder y se utilizaban para fortalecer a los soldados del inframundo. Aunque los soldados solo tenían una vida y el límite era de 500 hombres, los más débiles servían de alimento para los más fuertes. Así, el poder mínimo de los soldados ascendió de la primera a la cuarta etapa del reino físico, y su apariencia adquirió rasgos demoníacos. Dejando eso de lado, bajo la luz del sol poniente, una figura oscura voló y se estrelló contra el muro que se alzaba, deslizándose lentamente. Al supo al instante quién era, Dudou, el perro de Susuan, que guardaba un gran resentimiento hacia su dueño por los frecuentes maltratos que sufría. Inmediatamente después, un joven saltó, se impulsó con el muro de madera y aterrizó en la aldea. Dudou cayó justo a sus pies. Ah, Dudou. ¿Por qué no puedes mantener el equilibrio todavía? Susuan levantó al perro y señaló su hocico. Dudou puso los ojos en blanco, claramente queriendo ignorarlo. En ese instante, Dudou vio algo, se zafó del agarre de Susuan y corrió hacia Al, quien lo observaba atentamente. Al sacó un hueso grande de algún lugar y se lo arrojó. Dudou saltó, atrapó el hueso y comenzó a roerlo con gusto. Maestro. Susuan se acercó a Al y le habló respetuosamente. Sí, tu cultivo ha progresado bien, ya has alcanzado la tercera etapa del reino físico. Al le dio una palmada en el hombro a Susuan. Sí, en cuanto llegó, Al convenció a Susuan para que se convirtiera en su discípulo y aprendiera a cultivar. El chico alcanzó la tercera etapa en apenas medio año, en otro lugar, lo habrían considerado un genio o un prodigio. Al recordó que, cuando no contaba con ese sistema, le llevó mucho tiempo alcanzar la tercera etapa, gran caballero de tercera clase. Jejeje, es porque el maestro enseña muy bien. Susuan se rascó la cabeza con humildad. De acuerdo, acepto el cumplido. Al se rió. Los dos, junto con el perro, continuaron caminando. ¿Y bien? ¿Sigues sin querer cazar serpientes? Preguntó Al. Sabía que Susuan tenía el mismo defecto que muchos protagonistas, un corazón demasiado bondadoso, por lo que jamás cazaría serpientes. Así era en la película original, y Al solo quería preparar el terreno para lo que iba a decir a continuación. Susuan bajó la cabeza en silencio. Olvídalo, haz lo que quieras, Susuan. Al se detuvo bruscamente. Susuan lo miró confundido. No tengo nada más que enseñarte. Ya sabes de memoria cómo cultivar hasta la 10ª etapa del reino físico, así que, puedes irte. Ve en busca de tus ideales. Maestro. Susuan intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Sé que tienes el corazón de un médico que quiere salvar el mundo. Tarde o temprano, tendrás que dejar esta aldea, lo mejor es aprovechar este tiempo de caos para empezar a salvar gente. Desde que el maestro nacional tomó el poder, el mundo se ha vuelto cada vez más inestable. Aquí tengo algunas monedas de plata para tu viaje, también hay algunas notas de cultivo para tu referencia. Ya has aprendido medicina por tu cuenta y entiendes las estrategias, ya tienes lo suficiente para protegerte en el mundo. Al entregó una bolsa de monedas a Susuan, hablando con calma. No, no puedo aceptar este dinero sin una razón. Susuan se negó de inmediato y devolvió la bolsa. Capítulo 240. Observando cómo Suan hacía retroceder la plata. Por fuera, Al parecía tranquilo, pero por dentro su mente funcionaba de una manera completamente diferente. Jeje. Chico, finalmente caíste en la trampa. Pensó en este plan varias veces antes de llegar a este resultado ideal. Al probarlo hoy, funcionó a la perfección para engañar al joven Suan. Desde la antigüedad, lo que más conquista a la gente es una buena estrategia. Los antiguos realmente no me engañaron. ¿Qué te parece esto? ¿No descubriste un retiro paradisíaco? Resulta que, a partir de mañana, me voy a un programa de entrenamiento aislado. Cuando te vayas, véndeme ese lugar. Al le habló a Suan con entusiasmo, como si acabara de devanarse los sesos para dar con esa idea. Ese lugar no vale ese precio, yo. Eso es todo, está decidido. Si sigues negándote, te daremos una paliza. Sin esperar a que Suan terminara, Al lo interrumpió bruscamente, sobresaltando al perro Dudou que estaba a su lado, el cual se encogió de miedo. Eso está bien. Al ver el estado de Al, Suan no tuvo más remedio que aceptar, con el corazón rebosante de gratitud. Maestro, venga conmigo. Tras saludar a Al con la mano, Suan y Dudou se adelantaron, abriendo camino, mientras Al lo seguía en silencio. Se sentía victorioso, finalmente había logrado engañarlo de nuevo. Su plan consistía precisamente en centrarse en la farmacia Baoantang, situada en la cima de la montaña. Era necesario comprender que el entorno geográfico de aquella aldea de cazadores de serpientes era sumamente peculiar. Con tantas montañas y cascadas, no tenía ni idea de cómo encontrar el lugar donde rescataron a Blanca en la película original. Por lo tanto, solo pudo recurrir a este plan menos arriesgado, engañar a Suan para lograr su objetivo. En poco tiempo, siguiendo a Suan, Al finalmente llegó a la cima de una montaña.
una cascada, una casa en ruinas. Desde aquí se podía contemplar una vista panorámica de toda la aldea de los cazadores de serpientes. Fue principalmente el joven Swan quien descubrió este lugar. Sin duda, era el mismo lugar que en la película original. Maestro, eso es todo. Al contemplar la casa en ruinas, Swan estaba a punto de decir algo, pero vio que Al hacía un gesto con la mano. Los muros de la casa, que antes estaban en ruinas, habían sido restaurados, salvo el tejado, no se diferenciaban mucho de una casa nueva. De acuerdo, no hay de qué preocuparse por este lugar. Va adelante. Al asintió, y una ráfaga de viento envolvió a Swan, llevándolo al pie de la montaña. Casualmente, todavía sostenía el letrero de la farmacia Bawantan. Al bajó la mirada hacia Swan, antes de que él pudiera celebrar, notó que algo le rozaba la pierna. Bajó la mirada. Casi me olvido de ti. Al sonrió y de repente extendió un dedo, señalando a Dudo. Ve con él. Ah, y dile al joven Swan que no regrese jamás. Una vez que entre en el mundo de las artes marciales, no debe revelar sus orígenes a nadie. Yo también me retiraré, y a partir de ahora nuestra relación maestro-discípulo termina. Dile que se cuide mucho. Tras decir eso, Al simplemente lanzó a Dudo. Maldita sea, cabrón. Una ráfaga de viento lo arrastró hacia Swan. Dudo, mientras era lanzado, aún logró proferir una maldición. Al sonrió, por fin había logrado deshacerse de aquel niño tonto. Al contemplar la casa en ruinas que tenía delante, Al sintió dolor de cabeza. ¿Por qué no tenía una magia similar a la de construir casas? Pedirle a alguien que viniera a arreglarlo era absolutamente imposible, así que... De repente, Al hizo un movimiento con la mano y una gran ráfaga de viento se lanzó directamente contra la casa en ruinas. Auge. En un instante, todo se derrumbó. Por suerte, estaban en lo alto de la montaña, de lo contrario, el fuerte ruido lo habrían oído otros. Después. Al golpeó con fuerza el suelo, la tierra donde yacían los escombros se abrió de repente, y todas las piedras caídas quedaron enterradas en el agujero. Al juntó las manos y la grieta se cerró de nuevo. El lugar se convirtió en un solar plano y vacío. Próximo. Olvídalo, entonces déjenme ser explotado. Al sacó una pequeña cápsula y la arrojó al suelo. De la nada apareció una casita pequeña y antigua, de aspecto muy refinado, acompañada de humo. Cápsula casa de viaje, disponible en la tienda inicial del sistema. Sin importar la hora ni el lugar, simplemente lanza la cápsula para obtener al instante una acogedora casita. El aspecto y el tipo se pueden configurar de forma independiente. Una vez configurados, no se pueden cambiar, pero la cápsula es reciclable. Precio, 1000 monedas mágicas por unidad. Menudo mercenario. Y gruñó a Al. Entonces empezó a admirar la residencia. Dejando a un lado su peculiaridad, el lugar era excelente. El exterior no parecía demasiado llamativo, pero el interior estaba repleto de tecnología moderna, una cocina y un baño con todas las comodidades que uno pudiera desear. Pequeño, pero completo. Se dio una deliciosa ducha caliente, alimentada por energía solar, con agua extraída directamente del subsuelo, y se cambió de ropa. El armario contenía estilos modernos y vintage, tanto masculinos como femeninos, según lo solicitado. Se acomodó en el sofá, cogió una pieza de fruta y empezó a comer. Después de tanto tiempo en este mundo, por fin podía disfrutar de un pequeño lujo. Al entrecerró los ojos. Por otro lado, Swan estaba haciendo las maletas. Dudo seguía refunfuñando a su lado. Swan, ¿por qué irte de aventura? ¿No es mejor quedarse en la aldea de los cazadores de serpientes? Swan, en serio, créeme. Deberíamos quedarnos aquí en lugar de salir y arriesgar nuestras vidas. Swan. Swan. Ignorando a Dudo, Swan contempló la cima de la montaña, firme en su decisión. Al amanecer, Swan, solo y cargando una cesta de bambú a la espalda, saltó la valla de madera y se dirigió hacia el mundo exterior. Tras él iba un perro pequeño. Capítulo 241. Ignorando a Swan y a su perro, que partían solos a explorar el horizonte. En la cima de la montaña, al otro lado, Al se estiró cómodamente, se crujió los huesos y abandonó su pequeño pueblo, que era antiguo por fuera y moderno por dentro. Hay que reconocer que el lugar que encontró Swan era un enclave privilegiado. Por la mañana, la cascada cercana desprendía una ligera bruma. El sol naciente calentaba el cuerpo y, lo que es más importante, nadie descubriría este lugar. Salvo los cultivadores que pudieran volar utilizando instrumentos mágicos, la gente común jamás encontraría este lugar. Al parecer, él mismo había ignorado este punto anteriormente, y solo lo descubrió gracias al joven Swan. Rascándose la barbilla, Al agitó la mano y un banco de piedra surgió del suelo. Decirle a Swan que iba a entrar en un entrenamiento aislado no era solo una excusa. Realmente sentía que todavía estaba muy rezagado, apenas en la séptima etapa del reino de entrada a la divinidad. Aunque se acercaba a la cima del continente, no estaba satisfecho, no solo por haber completado las misiones, sino por un deseo genuino en su corazón de volverse cada vez más fuerte. A lo largo de este viaje, vio muchas cosas, la ley de la selva, donde los fuertes devoran a los feos, algo impuesto por los cielos. No podía cambiar eso, así que lo único que podía hacer era levantarse constantemente para proteger todo lo que amaba. Al pensar en sus mujeres, una sonrisa iluminó su rostro, antes impasible. Junto con la luz del sol matutino y la suave bruma, parecía verdaderamente inmortal. En las montañas, el tiempo no se mide, 1000 años transcurren en un solo cultivo. Para los cultivadores, el tiempo puede ser el recurso más barato, algunos se aíslan durante cientos o miles de años. Para ellos, tener una mayor longevidad significa simplemente tener más tiempo para romper límites, ganar más vida y continuar el ciclo de cultivo. ¿No es obvio que los seres poderosos del reino de los poderes sobrenaturales en la cima del continente están todos recluidos, buscando la evolución? Solo individuos mediocres como el preceptor nacional seguirían caminos torcidos, en lugar de cultivar la paz y salir a traer desgracia al mundo. El tiempo se nos escapó lentamente entre los dedos y, en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 6 meses. Al permaneció sentado en aquel banco de piedra, en esos 6 meses, apenas había interrumpido sus labores agrícolas. Este fue su entrenamiento más frenético, en el que mantenía las funciones corporales únicamente con la energía espiritual del cielo y la tierra, permaneciendo sentado durante medio año. Aunque antes había querido hacerlo, la pequeña Foxy no se lo permitía. Cada vez que lo veía sin comida ni bebida, no podía resistirse a regañarlo.
Al no tener otra opción, siempre terminaba cediendo ante ella. Pero ahora, fuera de la vista de todos, ella no podía intervenir, y Al podía permitirse ese exceso. Sin embargo, hoy Al abrió los ojos de repente, y un rastro de su aura se filtró débilmente. Octava etapa del reino de la entrada a la divinidad. Avanzar una etapa en medio año causaría un gran revuelo. Al bajó del banco de piedra y se miró, estaba impecable. Por suerte, se había puesto una cúpula mágica a su alrededor desde el principio, de lo contrario no habría resistido 6 meses de inclemencias del tiempo. La interrupción abrupta del cultivo no se debió a una necesidad fisiológica urgente, sino más bien a que había llegado a un punto crítico. Con una sonrisa amarga, Al planeó caminar hasta su pequeño pueblo, donde no había vivido durante 6 meses, para tomar primero una ducha caliente y reconfortante. Desde que comenzó a practicar la técnica del corazón de origen demoníaco, no ha encontrado ningún obstáculo en el camino. A medida que un jugador de alto nivel derrotaba a los principiantes, su cultivo aumentaba constantemente. Pero ahora, por fin, había encontrado un cuello de botella, fue entonces cuando comprendió por qué había ascendido tan rápido. Además de su talento natural, ahora poseía una gran base de poder mágico. La técnica del corazón de origen demoníaco utiliza poder mágico para convertir la energía espiritual, logrando la coexistencia. En otras palabras, este progreso no fue más que el resultado de casi 20 años de esfuerzo previo. Ahora bien, es natural que la tasa de cultivo disminuya. Después de bañarse, Al se tumbó en el sofá para reflexionar. Dado que el cultivo no podía progresar por el momento, ¿qué más podía hacer? Según las advertencias del sistema, aún faltaba al menos un año para que comenzara la trama principal. ¿Sería necesario mirar al techo todos los días? Al negó con la cabeza, dejando de pensar en ello. Decidió dormir bien. La vida es corta, hay que disfrutar del momento. Así es, lo que quería era dormir bien. Aunque su cuerpo no se sentía cansado después de 6 meses de cultivo, su espíritu estaba agotado. Era la primera vez que me sometía a un entrenamiento tan intenso y todavía me estaba adaptando. Dicho y hecho, Al regresó a su habitación y se durmió inmediatamente. Lo más exagerado fue que este sueño duró 3 días completos. Y la noche de aquel tercer día fue cualquier cosa menos tranquila. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 242. La historia comienza la noche del tercer día de sueño profundo de Al. Por la noche, acompañado por el sonido de la cascada, soplaba una brisa cálida y agradable. Pero, ya fuera por ilusión o no, había un leve presentimiento de muerte en aquel viento. Varias figuras oscuras saltaban sin cesar entre los árboles de la montaña. Parecían estar persiguiendo algo. Rápido, no dejen escapar a esa serpiente demoníaca. Hermanos, de lo mejor de sí, esta es una oportunidad de oro para alcanzar la fama. Si lo logramos, tal vez podamos convertirnos en oficiales y recibir recompensas. Dijo el líder, que poseía el mayor nivel de cultivo y corría más rápido, estando en la 7ª etapa del reino de entrada a la divinidad. Los otros 3 permanecieron en silencio, pero la forma frenética en que los persiguieron reveló la inquietud que albergaban en sus corazones. En pleno sueño, Al abrió los ojos de repente. Alerta, agarró su ropa, se la puso y saltó directamente por la ventana. Porque percibió un aura demoníaca, sí, una aura puramente demoníaca. Es importante comprender que cuanto mayor sea el cultivo, mayor será la capacidad de percepción. En la primera etapa del reino de entrada a la divinidad, no veía ninguna diferencia entre Foxy y una persona común, pero al llegar a la 6ª etapa, la diferencia se hizo evidente. Aunque la apariencia de Foxy no era idéntica a la de un humano, podía percibir la única diferencia. En otras palabras, tenía un aura demoníaca. Por supuesto, a menos que sea alguien cercano a ella o con un nivel de cultivo mucho más elevado que el suyo, es absolutamente imposible notarlo. Los demonios también tienen sus propias habilidades. Si fuera tan fácil de detectar, la casa de demonios no sería tan elogiada por héroes. Sin embargo, el hecho de que sintiera esa aura esta noche no se debía a otra razón que a que el aura se estaba liberando directamente hacia afuera. Incluso desde lejos, Al podía sentirlo. En estado de alerta, Al se despertó automáticamente y se dirigió al espacio abierto frente al pueblo. Observando desde la distancia, entrecerró los ojos. ¿Lo estaban provocando? Desplegando su aura demoníaca con tanta desfachatez. A decir verdad, habiendo alcanzado la 8ª etapa del reino de entrada a la divinidad, aún no había puesto a prueba sus poderes. No esperaba que un demonio llamara a su puerta tan pronto. Tras un instante, una figura saltó repentinamente del bosque. Al se puso inmediatamente en guardia, observando a la persona, que estaba completamente cubierta por una capa negra que le impedía ver su rostro. Al estaba a punto de usar su visión de rayos X para investigar cuando el demonio simplemente se desplomó al suelo. ¿Ha alcanzado mi aura maestra el nivel en el que puedo desatarla y derrotar enemigos a distancia? Al no bajó la guardia, se acercó con cautela para comprobar. La repentina situación le hizo olvidar que debía usar su visión de rayos X. ¿Una mujer? Bajo la luz de la luna, Al pudo distinguir la forma física de la persona. A juzgar por la silueta, se trataba de una mujer demonio. Al frunció el ceño, aunque fuera mujer, no la dejaría impune. Ya que se había atrevido a provocarlo, sin importar el motivo, no la dejaría salirse con la suya. Tras confirmar que, efectivamente, estaba inconsciente, Al se acercó de nuevo y se agachó frente a ella. Ella dio la vuelta a su cuerpo. ¿Qué? Al observar ese rostro con rasgos heroicos, pero con el ceño ligeramente fruncido, respiración desordenada y sangre en las comisuras de los labios. Al se sorprendió. ¿No era Berta? ¿Cómo pudo haber resultado tan gravemente herida? Antes de que Al pudiera pensar más, otras 4 presencias se acercaron. Cultivadores. Al hizo el juicio en el acto. Sin embargo, la distancia era grande y desconocía su nivel de cultivo. Observó a Berta en el suelo. Tocó ciertos puntos de su cuerpo y el aura demoníaca se desvaneció al instante, hasta volverse casi imperceptible. Esto era algo que había aprendido de Foxy. Después de 3 años viviendo juntos, Al había aprendido muchísimo, pues contaba con milenios de conocimiento. Muchas cosas le daban envidia, por ejemplo, la técnica de refinamiento, pero lamentablemente no pudo aprenderla en absoluto y tuvo que renunciar a ella. Ese tipo de cosas dependen del talento innato. Entonces la alzó en brazos, ¿y qué dijo sobre darle una lección? Bueno, primero había que curar las heridas antes de ajustar cuentas, ¿no? Quizás podría cobrar esa deuda durante un partido.
Rápidamente, entró en la casa y la recostó en el sofá. Luego regresó al espacio abierto, se detuvo con las manos a la espalda, esperando a los invitados no deseados que estaban llegando. Vos, 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 vos. Se oyeron 4 sonidos de aire desplazándose, e inmediatamente después, un hombre robusto acompañado por otros 3 hombres saltó del bosque. ¿Quién es usted, señor? El corpulento líder vio a Al de pie allí y notó que no tenía aura demoníaca, que era un cultivador, así que preguntó. Al no respondió, simplemente evaluó a las 4 personas que tenía delante. Debido al arduo viaje, su cultivo ahora era plenamente visible para él. El líder robusto se encontraba en la 7ª etapa del reino de entrada a la divinidad. De los otros 3, 2 estaban en la 6ª etapa y 1 en la 5ª. Rascándose la barbilla, pensó que era una formación razonable. Recordó que, mientras cargaba a Berta, además de comprobar sus heridas, también comprobaba su nivel de peso. 7ª etapa del reino de entrada a la divinidad, pero inestable, debe haber progresado recientemente. Aún así, haber logrado escapar de su persecución hasta ahora ha sido extraordinario. Oye, niño, te estamos hablando a ti. Una voz molesta interrumpió a Al. Era precisamente el hombre con el nivel educativo más bajo, tan débil y a la vez tan arrogante. En realidad, ese hombre simplemente no podía comprender la magnitud del poder de Al, por lo que instintivamente asumió que era débil. Al lo miró con una expresión decididamente hostil. ¿Viste por casualidad pasar por aquí una serpiente demoníaca? Capítulo 243. ¿Acaso el jefe vio pasar por aquí una serpiente demoníaca? El bruto poseía cierta perspicacia. Aunque el cultivo de Al era limitado, permaneció imperturbable incluso después de presenciar el nivel de cultivo de los 4. Esto no podía explicarse únicamente por valentía, solo había 2 posibilidades, o poseía poderosos artefactos mágicos, o su cultivo no era menos poderoso que el de ellos. En el fondo, sentía que la segunda opción era más probable. Por lo tanto, al notar que su hermano menor e impulsivo parecía a punto de enfrentarse a Al, lo detuvo. Le preguntó con una sonrisa, pues el rastro demoníaco había desaparecido allí sin explicación, y quizás solo el hombre que tenía delante podría esclarecer lo sucedido. ¿Ah, una serpiente demoníaca? Vi una. Al no prestó atención a los insignificantes, estaba claramente interesado en el bruto, quien poseía el mayor cultivo entre ellos. Se preguntó internamente cuántos golpes podría soportar. Sin embargo, respondió con total franqueza. El hombre que había provocado a Al anteriormente dejó escapar un bufido frío, aparentemente complacido con la actitud sensata de Al. Ah, sí, entonces el jefe podría decirnos a los 4 a dónde fue esa criatura. Así podremos ir allí y decapitar al monstruo. Continuó el bruto. ¿A dónde se fue? Eso no te incumbe, la vida de esa serpiente me pertenece, dijo Al, mientras sus manos, que antes tenía cruzadas a la espalda, bajaban lentamente a sus costados. ¿Acaso el jefe pretende robarnos el mérito a los 4? Al oír las palabras de Al, la expresión del bruto se tornó hostil y extendió la mano hacia el artefacto mágico que llevaba en la cintura. Los otros 2 hicieron lo mismo y sacaron sus respectivos artefactos. Solo el primer provocador hizo caso omiso y le dirigió a Al una mirada desdeñosa. ¿Ese idiota pretendía luchar 1 contra 4? No es robar méritos, Al comenzó a hablar, pareciendo confirmar la opinión del hombre. Este se mostró aún más desdeñoso, convencido de que Al solo intimidaba a los débiles y temía a los fuertes. Sin embargo, las siguientes palabras de Al cambiaron drásticamente la expresión de los 4. Simplemente dije que garantizaría la vida de esta serpiente demoníaca. Al colocó las palmas de las manos detrás de la espalda, como si preparara algo, y los miró a los 4 con una sonrisa, sin mostrar miedo alguno. Jefe, ¿se da cuenta de lo que está haciendo? El bruto intentó decir algo, pero el hombre que estaba a su lado en el 5º nivel del reino de inmersión espiritual no pudo esperar y dio un paso al frente con las manos vacías. ¿Para qué malgastar nuestro tiempo con él? ¿Acaso no ves que no tiene ninguna habilidad? ¿Cree que puede imponernos condiciones a los 4? Quinto hermano, no hagas eso, gritó el bruto, tratando de detenerlo. Por desgracia, a tan corta distancia, cuando el bruto gritó, el hombre ya estaba casi encima de Al. Al ver el puño envuelto en llamas que se dirigía directamente a su abdomen, Al le echó una mirada indiferente. ¿Qué técnica de artes marciales tan mediocre para atreverse a usar? ¿Quién iba a pensar que también me subestimarían? Al sonrió levemente. Sus movimientos eran incluso más rápidos que los de su oponente. Con una esfera mágica en la mano, golpeó al sujeto directamente en el cuerpo. Luego, esquivó con calma el puño lleno de huecos. Ese movimiento era una magia básica que él mismo había creado, el sello del origen demoníaco. La tarea consistía en sellar una cantidad de magia dentro de una esfera y hacerla explotar instantáneamente. Aunque se trataba de magia básica, todo dependía del nivel de cultivo actual de Al. Tal vez no fuera extremadamente poderoso, pero comparado con ese arrogante individuo, podría masacrarlo fácilmente. La cantidad de magia sellada era proporcional a su fuerza. Además, en ese instante, conjuró un dominio congelante alrededor de su cuerpo, lo que le otorgó una bonificación adicional. Su objetivo era único, un golpe mortal. Sin embargo, resultó algo decepcionante. Pretendía usar ese golpe como punto de entrada para que uno de los 2 hombres alcanzara el 6º nivel de inmersión espiritual, pero terminó desperdiciándolo en ese gusano. Asesino. Al ver que los otros 2 que empuñaban artefactos estaban a punto de avanzar, el bruto los detuvo. Al sonrió y retrocedió unos pasos. El hombre de hacía un momento se había convertido en una estatua de hielo, que brillaba a la luz de la luna con un resplandor siniestro. Al podía congelar incluso a alguien de 6º nivel de inmersión espiritual, y mucho más a este tipo de 5º nivel. Al extendió la mano y tocó ligeramente la estatua de hielo. El punto donde la tocó comenzó a agrietarse levemente, generando una reacción en cadena que se extendió por toda la estructura. La estatua se hizo añicos, afortunadamente, porque si hubiera salpicado sangre, Al habría sido el primero en mancharse. Eso. Los 2 que pretendían avanzar presenciaron la escena, y aunque sus creencias no se habían desvanecido por completo, la mirada que le dirigieron a la hora denotaba un claro terror. Incluso el bruto tragó saliva con dificultad. Era la primera vez que veía un método tan extraño. No, había oído hablar de algo similar. Congelar a alguien vivo sin usar ningún artefacto solo era posible fuera del reino de la inmersión espiritual. El bruto sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Solo quería vengar a su hermano mayor matando al demonio. ¿Cómo había provocado a semejante ser?
Controlando su respiración, el bruto estaba a punto de decir algo cuando, de repente, sus ojos brillaron, pues vio. Capítulo 244. Observó que Al caminaba con paso vacilante, como si fuera a tropezar ligeramente, con su aguda vista, incluso notó que la mano de Al, oculta a su espalda, temblaba. Esto cambió por completo su conclusión anterior. Todo era un montaje. Esa clase de habilidad tan impresionante solo se podía usar una vez y consumía muchísima energía. No era sostenible. Al darse cuenta de esto, los ojos del bruto brillaron y soltó una leve risa, mirando a Al como si fuera un muerto. ¿Acaso creía que podía engañar a un veterano como él con ese truco? Llamó a los otros dos hombres y les susurró al oído. Al solo observaba, sin intención de intervenir, riendo para sus adentros. ¿Qué decir de esos viejos? Eran demasiado directos. No podían ver a través de un truco tan simple, ¿de dónde venía ese cansancio? Todo lo que había hecho era una actuación para el bruto. Pronto se dio cuenta de que los demás confiaban enormemente en ese hombre. Sin embargo, Al notó que, tras verlo actuar, el bruto parecía querer retirarse. Esto era imposible. Si intentaban escapar, Al no podría atraparlos a los tres a la vez. No es que la huida en sí importara, sino que había salvado a Xiaoyin, es decir, había salvado a un demonio. Si difundían la noticia, su pacífico refugio se vería destruido. Para mantener la calma, Al decidió que no habría problema en fingir un poco. Por otro lado, después de que el bruto le susurrara algo, sus miradas de terror desaparecieron, transformándose en una furia vengativa. Sonrieron como si la victoria estuviera asegurada. Oigan. ¿A qué viene tanto alboroto? Si van a pelear, vengan. De lo contrario, les perdonaré la vida. Al ver que habían terminado de hablar, Al fingió impaciencia y disimuló su respiración. Ataquen. Bajo la orden del bruto, los tres avanzaron con sus respectivos artefactos hacia Al, rodeándolo en una formación semicircular. Adelante. Uno de los hombres del sexto nivel de inmersión espiritual blandía un largo látigo como artefacto. Parecía común, pero en realidad, al impactar, provocaba una sensación de ardor que hacía hervir la sangre. Su función principal era inmovilizar al enemigo. Mientras chasqueaba el látigo, el otro hombre del sexto nivel tomó un gon, impulsado por poder espiritual, lo golpeó con fuerza. Al sintió que su mundo espiritual se tambaleaba apenas. Como maestro de ilusiones de alto nivel, ese pequeño impacto mental no significaba nada para él. Inclinándose hacia un lado, esquivó el látigo. Al notó que el látigo era un artefacto de nivel medio y el gon uno de bajo nivel. El propósito de ambos era inmovilizar al enemigo para el golpe final. Mientras Al esquivaba, la bestia saltó por los aires blandiendo un machete en forma de media luna con una poderosa oleada de energía espiritual. Con un movimiento rápido, lanzó varios tajos en forma de media luna desde diferentes direcciones. Un artefacto superior. Al se sobresaltó, había calculado mal. Si lo alcanzaba, no tendría que actuar más, quedaría gravemente herido. En un abrir y cerrar de ojos, mientras los otros dos hombres retrocedían, Al se agachó y golpeó el suelo con la palma de la mano. Un rayo de luz apareció de la nada, impactando contra los cortes lunares. Varios estruendos resonaron rápidamente. Salvo el bruto, los otros dos hombres salieron victoriosos. Al instante siguiente, la situación cambió abruptamente. Antes de que uno de ellos pudiera celebrar, sintió un peso sobre su cabeza. Solo pudo ver un cuerpo sin cabeza y a un hombre con una espada de hielo de pie allí. Al instante siguiente, cerró los ojos para siempre, ese cuerpo sin cabeza era el suyo. ¿Tú, cómo es posible? El otro hombre estaba claramente aterrorizado y, sin tiempo para pensar, comenzó a retroceder rápidamente. El bruto miró con asombro a Al, que había aparecido de la nada, y al lugar donde acababa de golpear. Solo había una esfera azul parecida a una cáscara de huevo rota, era lo que había bloqueado sus tajos lunares. Lo entendió todo, lo de la fatiga excesiva y la facilidad con la que lo mataban era mentira. El bruto estaba desesperado. Si antes había tenido la oportunidad de escapar y difundir la noticia, ahora la probabilidad era nula. Mientras pensaba, el otro hombre intentó retroceder, pero Al desapareció y apareció detrás de él, golpeándolo en la cabeza con su espada. Por suerte, el hombre fue precavido, se giró para bloquear el golpe con el gon. El gon se quebró, perdió el brazo, pero salvó la vida corriendo hacia el bruto. Segundo hermano, corre rápido, ese chico es un monstruo. Antes de que pudiera decir nada más, Al apareció de nuevo detrás de él y le clavó la espada en el corazón. Al dio una patada y dejó caer la espada junto con su cuerpo. Al impactar contra el suelo, el arma se desvaneció. Capítulo 245. El bruto, inmóvil, vio como la mirada de Al se clavaba en él. No pudo evitar tragar saliva con dificultad. Oye. ¿Eres el único que queda? ¿Quieres practicar un poco conmigo? Tus hermanos no pudieron con esto, desaparecieron en un instante. Al se limpió la oreja con el dedo meñique. Solo había usado el anillo mágico de teletransportación y el instrumento de ilusión. Con 3 movimientos, 2 habían desaparecido, no eran nada satisfactorio. Por suerte, había tomado la precaución de establecer varios puntos de teletransportación en los alrededores antes de su llegada. El problema era que el requisito mínimo para la técnica de espada origen demoníaco exigía una espada de nivel excelente y el primer nivel del reino de los poderes sobrenaturales. Rapunzel aún no tenía la suficiente habilidad. Cuando él se fue, solo podía forjar a la perfección artefactos de nivel medio, y le costaba mucho crear artefactos de nivel superior, y mucho menos de nivel excelente. Al oír eso, la bestia sintió como si escuchara el susurro de un demonio o la sentencia de muerte. Sabía que ahora, ya fuera suplicando clemencia o huyendo, no tenía ninguna posibilidad, suplicar. Habían atacado primero, no serían perdonados, huir. Con esa velocidad incomprensible, ¿a dónde iría? Probablemente lo atraparían y matarían en el instante en que lo intentara. Al ver esto, un destello de determinación cruzó los ojos del bruto, y apretó con fuerza el machete lunar. Interesante, pensó Al, aún sonriendo. Al ver la determinación de alguien que se enfrenta a la muerte en los ojos del hombre, Al se puso un poco más serio. El bruto solo estaba un nivel por debajo de él, con ese machete lunar superior, sí que podría hacerle daño. El hombre atacó frenéticamente, lanzando tajos lunares mientras canalizaba su poder espiritual hacia Al. Él mismo cambiaba de posición constantemente, temiendo dejar su espalda expuesta al enemigo.
Al observaba los tajos que se acercaban. ¿Eso era todo? ¿Una guerra de desgaste? Al sonrió. Si antes esos tajos podían haberle hecho daño, ahora no representaban ninguna amenaza. 100 piedras de hielo se convierten en una espada. Adelante. Una espada de hielo se condensó ante Al. Aunque parecía hielo, en realidad era tierra congelada, aún más resistente. Dado que había abundante tierra y agua en el lugar, Al pudo utilizarlas. Esa espada voladora tenía la resistencia de un artefacto de nivel medio. Lo principal era que, al estar compuesta de su propia magia, obedecía su voluntad, como una técnica de control de armas. Atravesó los ataques lunares en el aire con total maestría, sin mostrar el menor signo de pánico. Por otro lado, la bestia comenzó a retroceder lentamente, intentando escapar mientras Al estaba distraído. Sin embargo, Al ya había notado el movimiento. Atacar mientras se aleja es una táctica obvia. Tras asestar el golpe final, sintiendo que su poder espiritual se debilitaba, la bestia se dio la vuelta para huir. Pero al girarse, escuchó aquella voz aterradora. ¡Qué alivio! Sin tiempo para pensar, el bruto intentó defenderse, oponiendo sus puños a una palma. El hombre retrocedió unos pasos, escupiendo sangre. El golpe de palma le había herido directamente los órganos internos, no podía soportarlo más. Su poder espiritual ni siquiera era suficiente para usar el artefacto, no podía luchar ni huir. Jaja, hoy perdimos, lo admito. De mis 5 hermanos, ahora solo quedo yo, ¿qué sentido tiene seguir? Hermanos, ya voy. El bruto rió frenéticamente y, mirando a Al, le puso el machete en el cuello y se lo cortó en un abrir y cerrar de ojos, cayendo para siempre. Al observó al hombre que no suplicó, no se humilló y eligió el suicidio. Por un instante, su visión de los caballeros errantes del mundo cambió ligeramente. Sosteniendo el amuleto del dragón que pensaba usar para invocar la explosión del dragón, Al sintió el poder espiritual restante y asintió. Solo había consumido la mitad, no estaba mal. Con un chasquido de dedos, Philip emergió del suelo. Al señaló el cuerpo de la bestia, devóralo. Luego, tras pensarlo un instante, regresó al frente de la pequeña aldea. Ante los otros 2 cuerpos, aparecieron 2 soldados de las sombras con forma monstruosa. Sus esqueletos estallaron repentinamente en llamas púrpuras puras, envolviendo los cadáveres. En el siguiente instante, Al obtuvo 2 soldados de las sombras en el 6º nivel de inmersión espiritual. Un intercambio equivalente, cuerpos usados como alimento para fortalecer a los poderosos. En cuanto a Philip, Al le concedió el privilegio de usar el cuerpo del bruto como alimento. Continuaría como general en las sombras, manteniendo su apariencia exterior en lugar de convertirse en un simple esqueleto. Al se estiró, notando algunas rasgaduras y manchas de sangre en su ropa. Después de una gran batalla, nada como un baño caliente. Entró en la pequeña aldea y el exterior volvió al silencio, dejando solo el sonido de la cascada, aunque corrientes ocultas seguían fluyendo en el bosque. Capítulo 246. Uf. Tras una ducha rápida y caliente, Al se puso un pijama moderno y regresó a su habitación. Recordó que aún tenía una herida. Se acercó a la cama con prisa. Antes de salir, había usado un poco de su poder mágico para aliviar el dolor, de lo contrario no habría tenido tiempo de tomar un baño prolongado. Al quitarle la capucha a Xiaoyin, quedó al descubierto una coleta alta. Aparte de la sutil expresión de dolor en su rostro, era la personificación de la belleza clásica. Él la ayudó a ponerse de pie, la sentó en la cama y se sentó detrás de ella, apoyando la palma de la mano en su espalda. La rodeó con su poder mágico una vez y no pudo evitar sonreír con amargura. Resultó que su técnica de cultivo permitía una curación lenta y automática, y la magia de Al se estaba convirtiendo en un obstáculo. Aquella expresión de dolor de hacía un momento era culpa suya. Al pensar en esto, Al reunió fuerzas. En efecto, en cuestión de segundos, notó que la respiración agitada de Xiaoyin comenzó a estabilizarse y un leve rubor apareció en su pálido rostro. ¡Qué sorpresa! Si lo hubiera sabido, no habría hecho este esfuerzo innecesario. Entonces Al observó, las lesiones internas estaban bajo control, pero las heridas externas aún necesitaban atención. ¿Quién sabe? Jejeje. La capa negra de Xiaoyin tenía marcas de cortes, pero solo la tela estaba rasgada, sin llegar a la piel. Excepto, en la parte posterior de esa cintura serpentina, debajo del torso, donde la prenda parecía haber sido quemada por algo, dejando un rastro largo. Al reflexionó y concluyó que el culpable era el largo látigo de aquel hombre. Sin embargo, en esa situación, Al no tenía forma de administrarle la medicina, tendría que esperar a que despertara. Se sentó en un pequeño sillón individual en la habitación, con la intención de descansar mientras vigilaba. De repente, sonó la notificación del sistema. Ding. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión instantánea, rescatar a Xiaoyin de las manos de los buscadores de justicia. Recompensa, 1000 monedas mágicas y un frasco de ungüento blanco para la curación de huesos y la eliminación de cicatrices. ¡Ay! Al ignoró las 1000 monedas y fue a revisar el ungüento. Ungüento blanco para la curación de huesos y la eliminación de cicatrices. Si bien no regenera el hueso muerto, es más que suficiente para heridas menores. Sin embargo, un tratamiento completo requiere 2 semanas para una recuperación total. En ocasiones, puede ser una herramienta poderosa para cultivar emociones. Tras leer la introducción, el rostro de Al se iluminó con una radiante sonrisa de satisfacción. No solo se había ahorrado el dinero en la tienda del sistema, sino que además había conseguido una oportunidad gratuita. Nunca antes había conocido a alguien como esta heroína intrépida. Además, en su vida anterior, siempre le habían gustado mucho Xiaoyin y Xiao Bai, así que no iba a desaprovechar esta oportunidad. Cerró los ojos, apoyó la cabeza en la mano y volvió a quedarse dormida ligeramente. Llegó la mañana una vez más. Al salió de la pequeña aldea, se estiró y se ejercitó. Solo salió porque vio que Xiaoyin no daba señales de despertarse pronto. De lo contrario, siendo una persona tan anciana, ver tantas cosas extrañas podría causarle confusión. Observó el bloque de piedra donde solía cultivar. Ahora, sobre él, yacían algunas monedas de plata, un látigo largo, un gon, un machete con forma de media luna y una espada larga. Parecía que eran las pertenencias de los 4 hombres de la noche anterior. Les echó un vistazo rápido y se burló. ¡Ja! Sin ningún artefacto de nivel supremo, no son más que chatarra. Guardó todo en el espacio de almacenamiento del sistema. Al observó cómo los aldeanos de la aldea de los cazadores de serpientes comenzaban su trabajo al pie de la montaña y sonrió levemente. Llevaba casi un año allí y 5 años en este mundo. ¿Quién sabe cuánto tiempo ha transcurrido en el mundo de Frozen?
Al recordar esos rostros adorables, vivaces y de una elegancia gélida, Al sintió una dulzura en su corazón. Sin embargo, boom, DUM. El pequeño pueblo que tenía detrás de él emitió un ruido repentino. La expresión de Al cambió. Pensándolo, regresó instantáneamente a la habitación de Xiaoyin, un dispositivo que había preparado para emergencias. En cuanto apareció, sintió una mirada fija en su espalda. Renuncia a tu vida. Una mano parecida a una garra se abalanzó sobre él, acompañada del grito de una voz femenina. Al giró rápidamente y le agarró la mano. Todavía. Xiaoyin, que tenía intención de continuar el ataque, ni siquiera terminó de hablar antes de desplomarse en los brazos de Al. Él la sostuvo rápidamente al verla cubierta de sudor frío. Negó con la cabeza, la herida apenas había empezado a cicatrizar y ya se estaba esforzando demasiado, de verdad. Al verla desmayarse de nuevo en sus brazos, Al se secó el sudor de la frente y la volvió a acostar en la cama. La dejó boca abajo, no había otra opción, tenía la espalda lesionada. Pasó el tiempo y llegó la tarde. Xiaoyin abrió los ojos lentamente. En aquel entorno desconocido, intentó incorporarse instintivamente, pero sintió un fuerte dolor en la espalda. No pudo resistirlo. Con el más mínimo movimiento, un dolor intenso recorría todo su cuerpo y no podía evitar gemir. Capítulo 247. ¿Estás despierto? Te aconsejo que no te muevas. Xiaoyin seguía dando vueltas en la cama cuando oyó una voz serena. Giró la cabeza rápidamente y vio a un hombre de cabello plateado sentado, en un sillón. La observaba con una leve sonrisa. Ja. Si quieres matar o descuartizar, adelante. ¿Por qué humillarme así? Si no hubiera estado tan débil esta mañana, sin duda habría peleado contigo durante 7 u 8 asaltos. Xiaoyin no mostró gratitud. Maldijo mientras, como pudo, reunió fuerzas para incorporarse. Parecía un esfuerzo forzado, pero no se rindió, miró fijamente a Al con firmeza. Ah. Una personalidad indomable, bromeó Al. Al mismo tiempo, pensó para sí mismo, realmente alberga un odio inmenso hacia la raza humana, ¿verdad? No era culpa suya, el conflicto entre demonios y humanos había durado milenios. Todos los demonios odiaban profundamente a los humanos, y viceversa. Además, la habían perseguido el día anterior, ahora, toda su frustración se desataba sobre Al. En la película original, si no hubiera sido por Xiao Bai, habría matado a su Swan hace mucho tiempo. Basándonos en su personalidad y habilidades demostradas en la obra, era una persona directa y firme que sabía distinguir el amor del odio y valoraba la lealtad. Al pensar en la rivalidad entre humanos y demonios, Al sintió otro dolor de cabeza. Ya fuera salvando a Ui antes o a Xiaoyin ahora, lo estaba haciendo bien, pero siempre tenía que lidiar con malentendidos. Sonrió con amargura y negó con la cabeza. A los 4 que te perseguían, ya los maté. Como les dije delante de mí que te perdonaría la vida, no podía dejarlos con vida. Dicho esto, Al extrajo los 4 artefactos del sistema y los arrojó al suelo. No había otra opción. Si alguien desconfía de ti, primero debes ganarte esa desconfianza. Tú, ja. No creas que con ese método te ganarás mi confianza. Mi maestro dijo que ninguno de vosotros, cultivadores, sirve para nada. Xiaoyin escuchó sus palabras y, al reconocer que los artefactos pertenecían a los 4 hombres, dudó un instante. Después de todo, que un cultivador humano dijera que perdonaría la vida de un demonio e incluso sacrificaría la suya para cumplir su promesa, sería mentira decir que no tenía ningún impacto. Pero algo así era inaudito, así que prefirió ignorar sus palabras. Sin embargo, el ambiente de confrontación ya no era tan tenso como antes. Sus palabras se habían suavizado. Al se dio cuenta de que simplemente estaba siendo terca. Después de todo, cronológicamente, ella y Xiao Bai solo habían adoptado forma humana hacía 6 meses o un año, y vivían realizando misiones de asesinato para Madre Cobra, siendo bastante descorteses en lo que respecta a las normas sociales. Al no insistió en continuar la conversación. Simplemente volvió a colocar los objetos en su sitio y cogió la pomada curativa para cicatrices de hueso blanco. Bajo la atenta mirada de Xiaoyin, la arrojó sobre la mesita de noche, dijo que era una pomada curativa de alta calidad y se marchó. Esta actitud desconcertó a Xiaoyin. No tomaba ninguna precaución. ¿Acaso no temía que ella huyera en cuanto recuperara fuerzas? Por un instante, sintió una punzada de curiosidad por aquel hombre de comportamiento tan extraño. Observó fijamente la supuesta pomada en silencio. No sospechaba nada, conocía su estado y sabía que incluso incorporarse había sido un esfuerzo sobrehumano. Además, si Al hubiera querido matarla, podría haberlo hecho en cualquier momento. No necesitaba una pomada para eso. Sin dudarlo, al fin y al cabo, no había nadie en la habitación, rasgó la tela de la túnica negra que cubría su abdomen y la arrojó al suelo. Dejó al descubierto su hermosa cintura, esbelta como una serpiente. Esto podría no tener importancia en el futuro, pero en ese momento, demostraba la desinhibición de Xiaoyin. Después de todo, Al podía entrar en cualquier instante. Sin pensarlo demasiado, supo que la herida en su espalda no podía esperar. Tomó la pomada y estiró el brazo para aplicársela. Solo entonces tuvo tiempo de observar la habitación. En cierto modo, aquel lugar era como su dueño, extraño en cada detalle. Una luz blanca brillante, como la del sol, emanaba de algo que parecía un tubo de bambú. Y aquel sillón parecía grande y cómodo, incluso la ropa de cama era de alta calidad. Xiaoyin se sorprendió cada vez más. Mientras se aplicaba el ungüento, se preguntaba, ¿cuál sería su identidad? Telas finas, algodón de primera calidad, muebles de madera maciza con exquisitas tallas. Esto desafiaba por completo todo lo que conocía. Si bien era directa e ignoraba ciertas convenciones sociales, no era ingenua. En sus cientos de años de cultivo, jamás había oído hablar de algo así. Ah. En un momento de distracción, aplicó demasiada fuerza con la mano y dejó escapar un gemido. Al mismo tiempo, sintió un hormigueo placentero en la espalda. Este remedio era un verdadero tesoro curativo. Probablemente ni siquiera en la cueva de las serpientes encontrarían algo parecido. Pensar que aquel hombre le había dado el frasco con tanta generosidad. De repente, sintió curiosidad por él. Capítulo 248. Por eso,
Cuando Al regresó a la habitación con la cena, Xiaoyin le dedicó una sonrisa que se desvaneció rápidamente, pero que Al vio con claridad. Al ver la expresión fría que reapareció, Al se quedó desconcertado. ¿Qué pasaba? ¿Salgo a cocinar y al volver mi encanto ha aumentado? Como no lo entendía, dejó de pensar en ello. Al le sirvió una porción y no dijo nada más. Había una mesita auxiliar frente al sillón, y empezó a comer. ¿Y Xiaoyin? Bueno, no se la puede consentir demasiado, la salvé y todavía me trata con frialdad. Uy, casi se delató antes. Al no estaba desesperado, con tantas bellezas a su lado, no le dio mucha importancia. Por lo tanto, decidió dejarla a un lado por un momento. Al comió con avidez, pero esto era una tortura para Xiaoyin. Para recuperarse rápidamente, había gastado el resto de sus fuerzas aplicándose la medicina. Ahora, no podía mover ni un dedo. A decir verdad, solo se mantenía sentada porque el peso de su torso la mantenía en equilibrio. En ese momento, cualquier empujón la derribaría. ¿Podría ser este el legendario estado de cuerpo frágil y fácilmente derribable? Nunca antes había sentido tanta hambre, pero ver a Al comiendo frente a ella hizo que su estómago la traicionara. Incluso empezó a sospechar que Al lo hacía a propósito. Finalmente, cuando Al terminó y estaba a punto de recoger sus cosas, notó que Xiaoyin no había tocado su comida. Frunció el ceño. Pero al oír un leve gruñido en el estómago y observar las miradas que le dirigía a su comida, Al lo comprendió todo, no podía comer sola. Xiaoyin también tenía su parte de culpa, se moría de hambre, pero no quería admitir la derrota ni pedir ayuda a Al. El prejuicio entre humanos y demonios aún persistía en su subconsciente. ¿La comida no es de tu agrado? Ah. Es cierto, el sabor de los demonios y los humanos debe ser diferente. Como no te interesa, me la llevo. Es una pena, tendré que tirarla. Al se detuvo frente a ella, fingiendo confusión, y habló con tono lastimero. Hizo ademán de marcharse con la bandeja, sin darle oportunidad de reaccionar. Quería ver si ella pediría ayuda. De lo contrario, con esa hostilidad constante, Al no podría dormir tranquilo. Primero necesitaba doblegar ese orgullo. ¿Qué esperar? Como era de esperar, Xiaoyin no pudo soportarlo más y habló. Al se giró con una mirada provocadora. Al verlo así, supo que la habían engañado. Pero, por alguna razón, sintió una punzada de admiración interior. Buscó una excusa. Esta humillación es solo para vengarme en el futuro. Entonces, bajo la mirada de Al, habló. No hay diferencia de sabor. Al sabía que no había diferencia. Después de vivir con Ui durante 3 años, estaba seguro de ello. Pero, por pura malicia, fingió dudar de nuevo. Entonces, ¿por qué no te mudaste? Al rió para sus adentros, ya se había dado cuenta de que ella era débil. Por lo tanto, si quería comer, alguien tendría que darle de comer, y Al era el único allí. En otras palabras, Al tendría que ponerle la comida en la boca. No se atrevió a preguntar, acababa de maldecirlo, y pedirle que le diera de comer sería como mendigar. Así que optó por el silencio. Al vio que su orgullo estaba a punto de desmoronarse y decidió darle el golpe final. Fingió un profundo suspiro. Se puso de pie de nuevo y caminó hacia la puerta, pero lentamente, deteniéndose cada 2 o 3 pasos. Al verlo marcharse, Xiaoyin se desplomó. Entre la misión, la huida y el desmayo, llevaba 3 días sin comer, y Al aún le había abierto el apetito. Además, planeaba vengarse tras recuperarse, así que no podía desaprovechar esta oportunidad. Un momento. Xiaoyin, animándose a hablar por fin. Una sonrisa apareció en la comisura de los labios de Al, había funcionado. Si logré herir tu orgullo una vez, no creas que lo recuperarás delante de mí. Al se giró de nuevo y dijo, fingiendo incomprensión. ¿Ha ocurrido algo? No, es solo que, la razón por la que no puedo comer es porque he perdido fuerzas, no puedo. ¿Estás diciendo que necesitas mi ayuda? Tras un momento de silencio, Xiaoyin asintió. Entonces, pregúntame, continuó Al. Esta vez su silencio duró más. Al no tenía prisa, sabía que estas cosas llevaban tiempo. Para recuperarme más rápido y vengarme, aguantaré esto por ahora, se consoló Xiaoyin. No sabía que la herida no sanaría en al menos 15 días, no sería rápido. Como ya estaba perdida, ya no le importaba. Te lo estoy preguntando. La voz salió suave, y a Al le gustó lo que oyó. Pensó que ya era suficiente por hoy, si continuaba, ella podría rebelarse por completo, lo cual sería malo. El entrenamiento debía ser gradual. ¿Había oído que Xiaoyin tenía cierta inclinación por las mujeres? No podía ser, si no la tenía, mejor, si la tenía, encontraría la manera de cambiarlo. Capítulo 249. La luz del sol matutino siempre logra penetrar en cada habitación. ¿Acaso Al prefiere las casas orientadas hacia el sol naciente? Bajo esta suave luz, Xiaoyin, recostada en la cama, abrió lentamente los ojos. Giró la cabeza hacia un lado, buscando una posición más cómoda, con expresión pensativa. ¿Por qué? Porque, ayer, por un impulso extraño, acepté a ese malhechor. Recordando el día anterior, no sabía por qué, pero terminó abriendo la boca para pedirle algo. Al final, él le dio de comer cucharada a cucharada, le dijo que abriera la boca y ella lo hizo, sin oponer la menor resistencia. Incluso cuando la ayudó a limpiarse la boca, ella se acercó voluntariamente. Al recordar aquella escena de la noche anterior, Xiaoyin deseó poder esconderse en algún lugar. Pero una voz interior le dijo, eso es bueno, ya has conseguido que baje la guardia. Así que, cuando te recuperes, podrás enfrentarte a este humano y ocuparte de él. El maestro dijo que los cultivadores muestran una cara por fuera y otra por dentro, sobre todo, nunca hay que fiarse de las palabras de los hombres. Tras este consuelo, las leves fluctuaciones emocionales de antes parecieron amainar. Sin darle mayor importancia, recuperó la compostura, aún tenía que levantarse y sentarse a cultivar la tierra. Es totalmente cierto que uno tiene más energía después de comer bien. Aunque no sabía exactamente qué había traído a la noche anterior, Xiaoyin sentía que el sabor era algo que jamás olvidaría. Así, su debilidad cambió, recuperó algo de energía, al menos ya no era como ayer, sin fuerzas ni para mover un dedo. Con ese pensamiento, Xiaoyin se levantó lentamente. La tela ligera y fina que cubría su cuerpo se deslizó mientras se estiraba suavemente. Su cintura, como una serpiente, quedó completamente expuesta. Justo entonces, Al llegó con el desayuno y presenció la escena.
Se quedó paralizado por un instante. Ayer, Xiaowen se había escondido bajo la fina sábana, así que Al no había visto nada. Pero esta mañana, la hermosa y valiente mujer de ayer estaba allí, estirándose perezosamente con el aire de alguien que acababa de despertar. Lo principal era la ropa que llevaba alrededor de la cintura. Aunque ayer había visto los trapos rasgados en el suelo, no se había imaginado que fuera tan curvilínea. Ese tipo de cintura, como una serpiente, era el cuerpo que muchas mujeres envidiaban y deseaban tener. Al ver entrar repentinamente a Al, Xiaowen también se quedó atónita. Al notar su mirada, se dio cuenta de la pose seductora que adoptaba. Normalmente, en la cueva de las serpientes, nunca se había comportado así delante de nadie, excepto de Xiao Bai. Inmediatamente gritó una maldición, libertino. ¿Qué miras? En verdad, el maestro tenía razón cuando dijo que todos ustedes, hombres apestosos, son unos depravados. Mientras hablaba, se cubrió con la fina tela. Aunque su tono era hostil, por alguna razón, parecía que en el fondo estaba feliz. Al recobrar la compostura y oír sus palabras, Al no pudo evitar poner los ojos en blanco. Por favor, en ese estado, ¿qué hombre no se sentiría atraído? Él no era un eunuco. Respondió con desdén. Eso es porque tu amo no entiende estas cosas y jamás ha probado el sabor y el vigor de un hombre. Con un resoplido frío, Al dejó el desayuno y salió. Cuando Xiaowen reaccionó, ya estaba afuera, sentado en un banco de piedra, contemplando el paisaje. «Qué tacaño», murmuró. A pesar de esto, tomó el desayuno, el aroma ya le había abierto el apetito. Empezó a comer, pero ¿por qué sentía que le faltaba algo? No le importaba si Al le ponía veneno, ya no tenía miedo, a lo sumo perdería la vida. La mañana transcurrió rápidamente. Al mediodía, Al dejó su almuerzo y salió. Esta actitud dejó a Xiaowen algo insatisfecha. En efecto, es un hombre famoso entre los humanos por su mezquindad. El maestro no se equivocaba. Así que transformó su frustración en fuerza, descargándola en la comida como si estuviera masticando la carne de Al. Después, se sentó para recuperar energías y curar sus heridas. Ella misma se había limpiado la herida de la espalda esa mañana, pero había zonas a las que no podía llegar, así que tuvo que desistir por el momento. Transcurrió un día tranquilo. Esa noche, Al reapareció, abandonó la cena y se marchó sin dirigirle ni una sola mirada a Xiaowen. Oye, alto ahí, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Por qué me salvaste? Ahora que me estás curando las heridas, ¿cuál es tu objetivo? Si mi ama descubre que no morí y que me tienes cautiva, seguramente enviará a alguien a rescatarme, exclamó Xiaowen con irritación. Ella misma no sabía por qué estaba tan enfadada. Esta irritación no era el viejo rencor demoníaco contra la raza humana, era simplemente una profunda inquietud interior. Fue solo porque lo llamé libertino, me miró y ahora ni siquiera lo admite, hombre asqueroso, sinvergüenza. En cuanto mis heridas sanen, lo primero que haré será matarlo. Xiaowen maldijo para sus adentros. Al la miró, aparentemente interesado, pero no dijo nada. Simplemente levantó una ceja, sonrió y se fue. Xiaowen apretó los dientes con rabia. Si no hubiera estado herida, si un humano la hubiera tratado así antes, sin duda lo habría matado. Pero ahora, vaya, una tigresa en tierra firme es humillada por perros. Mirando la cena frente a ella, Xiaowen, sorprendentemente, no extendió la mano para agarrarla. En cambio, apoyó la barbilla en la mano, perdida en sus pensamientos. Fin del video.